Así veo las cosas. Una pregunta brutal, durísima para todos nosotros. ¿Por qué a Estados Unidos tanto le gusta meter a inmigrantes en jaulas? ¿Sí? ¿Por qué los quieren meter en jaulas? ¿Por qué a los extranjeros los quieren meter en jaulas una vez que los detienen y los quieren deportar? Esto ha ocurrido tanto con demócratas como republicanos. Hablaremos de esto en este programa muy interesante. Se encuentra con nosotros el congresista Chuy García, congresista del estado de Illinois, que habla por millones de latinos, y también con el periodista Jesús Esquivel, quien nos habla de los narcos. Entonces ustedes dirán, ¿los narcos de dónde? No, no los narcos de México, los narcos de los grandes grupos de narcos en los Estados Unidos. Así que hablaremos de todo esto, pero déjenme comenzar con esta idea muy difícil de entender de que en los Estados Unidos a los inmigrantes los meten en jaulas, cages, como le dicen en inglés. En inglés también le llaman chain link fence o cerca de alambres. Y eso es exactamente lo que vimos cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto con el gobernador DeSantis, recorrieron la llamada Alcatraz de los Caimanes, que se encuentra en los Everglades, y de pronto empezamos a ver jaulas, jaulas donde van a meter a inmigrantes, 3,000 dicen unos, 5,000 dicen otros. La realidad es que van a estar en jaulas. Y quiero que vean junto conmigo el video, porque no impresionan únicamente las jaulas, the cages, donde van a meter a todos estos inmigrantes, sino lo que falta, es decir, lo que no podemos ver. Así que vámonos directamente a ver este video. Ahí están. Estas son las camas donde van a vivir, pero fíjense, esta es una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que no ven? Claro, no vemos baños. ¿Y qué es lo que no ven? No vemos aire acondicionado. Entonces, cuando en la Florida pueden llegar las temperaturas a los 90, 95 o 100 grados, nos encontramos en un lugar donde aparentemente, tiene que haber baños en algún lado, pero aparentemente, o por lo menos con la premura que lo... miren, ahí al fondo se ven. Y si esos son los baños, si esos son los toilets, son públicos. Es decir, la gente va a tener que ir al baño, al toilet, y el resto los van a estar viendo. Ahí se ven un poco del lado derecho. Y de nuevo, ¿dónde están los aires acondicionados? Ahora, ¿qué pasaría si de pronto llega un huracán? ¿Están preparadas estas instalaciones para eso? Hace unos días llovió fuerte en la Florida y partes de esas instalaciones empezaron a llenar de agua. Entonces, estamos hablando de jaulas donde quieren meter a los inmigrantes. Y el tema de las jaulas para los inmigrantes es una constante en la política de los Estados Unidos. Estaba viendo en octubre del 2020, hubo un debate en que se estaba acusando al actual presidente Donald Trump, entonces candidato presidencial, de haber construido jaulas para los inmigrantes. Y entonces el candidato Trump dijo lo siguiente: ellos, se refería a los demócratas, construyeron jaulas. Decían que yo había construido jaulas para los inmigrantes. Tenían fotos en algunos periódicos y eran fotos de estas horribles jaulas. Y decían, miren, estas son las jaulas que construyó el presidente Trump. Y luego se determinó que las jaulas fueron construidas en el 2014, pero por ellos. ¿Y saben qué? Donald Trump tenía razón. O sea, no solo su gobierno había separado a familias, el gobierno de Donald Trump, y las había puesto en jaulas, sino que también el gobierno anterior, el gobierno de Barack Obama, había construido jaulas para inmigrantes y algunos dicen también jaulas para niños. Tuve la oportunidad de conversar con el entonces candidato presidencial, Joe Biden, y le dije, señor Biden, ustedes, cuando usted era vicepresidente con Barack Obama, ustedes pusieron a niños en jaulas, y para que no dudara de lo que yo le estaba diciendo, le mostré una fotografía que se las quiero presentar ahora. Es una fotografía del 2014 de unas instalaciones migratorias en Texas. Ese niño de 8 años es un niño hondureño, y la fotografía fue tomada por John Moore, un famoso fotógrafo. ¿Cómo sé que la tomó John Moore? Porque John Moore me lo dijo a mí. No solo tenían el crédito de esa foto, sino que le llamé a John Moore a su casa y le dije, John, ¿es esta foto tuya? Y me dice, sí, es una foto mía, él la tomó en el 2014. Entonces lo que estamos viendo aquí es que a los inmigrantes los han puesto en jaulas desde el gobierno de Barack Obama, luego los están poniendo en jaulas ahora en el gobierno de Donald Trump. Y esto me recuerda mucho lo que hizo Joe Arpaio, el sheriff del condado de Maricopa en Arizona. Tengo unas fotografías
donde Joe Arpaio se muestra, si se fijan, en la parte de atrás, es donde tenían puestos a los inmigrantes. Aquí ni siquiera había jaulas, sino que los tenían al aire libre con temperaturas en medio del desierto, donde durante el día pasaban los 100 grados y en la noche eran temperaturas prácticamente congelantes. Entonces, esta idea de Tent City, como se llamaba con Joe Arpaio, ahora se está repitiendo con el Alcatraz de los Caimanes. Pero lo realmente preocupante es que nos estamos acostumbrando a que metan a los inmigrantes en jaulas, en cages, cuando ningún ser humano, absolutamente ninguno, debería ser tratado así. Así que esta es una de las cosas que les quería hablar. Otra de las noticias del día tiene que ver con Sean Diddy Combs. Lo estoy leyendo porque se ha cambiado de nombre tantas veces que es difícil. Puff Daddy fue en otra ocasión. Y quiero presentarles lo siguiente. El video que van a ver es un video duro de violencia doméstica. Y muchos después de ver este video de violencia doméstica, y ahora viene el video, en el 2016 pensaron que Sean Diddy Combs sería encontrado culpable de los 5 cargos que había en su contra. Pero resulta que no fue acusado de violencia doméstica, como estamos viendo en esos momentos, sino que fue acusado por otras cosas. Y hoy un jurado ha determinado que él no es culpable ni de conspiración ni de tráfico sexual, que eran 3 cargos. Es decir, esos 3 cargos quedaron a un lado. Fue encontrado culpable, sin embargo, de 2 cargos menores de transportación con el objetivo de buscar la prostitución. Entonces estaba acusado de 5 cosas y seguramente es complicado porque después de que alguien ve un video así, dice, ese hombre es culpable. No, este jurado encontró que él no era culpable de eso que es violencia doméstica, sino que había sido acusado de otras cosas. Entonces, en el momento en que estamos transmitiendo, sabemos que él fue acusado de transportación por prostitución, 2 cargos por eso, pero los otros 3 cargos ha sido encontrado no culpable. Que es interesante la manera en que se dice aquí en los Estados Unidos. No se le dice es inocente, sino sencillamente no culpable de estos cargos. Termino rápidamente con algo en política. Sigue la pelea entre Elon Musk y el presidente Donald Trump. Eran grandes amigos, ya no son grandes amigos ni amigos. Y lo interesante de todo esto es que el presidente Donald Trump está contestando algunas de las acusaciones de Elon Musk, que dijo lo siguiente. Vamos a escuchar primero a Trump y luego lo que dijo Elon Musk. He's upset that he's losing his EV mandate, and he's he's very upset about things, but he could lose a lot more than that. I can tell you right now. Hey, Elon can lose a lot more than that. Lo que pasa es que Elon Musk está, por supuesto, de origen sudafricano. Elon Musk está proponiendo, esto es muy interesante, Elon Musk está, y vamos a ver la gráfica, Elon Musk está proponiendo la creación de un nuevo partido político, que no es ni demócratas ni republicanos, quizás esta es la primera vez que usted lo escuche, sería el Partido América. En este Partido América, él trataría de encontrar a alguien que no está de acuerdo ni con demócratas ni con republicanos. Y él nos dijo lo siguiente: este nuevo presupuesto que va a pasar, si pasa, entonces provocaría la creación del Partido América al día siguiente. Partido América, nos tenemos que empezar a acostumbrar a todo esto. Nuestro país, dice Elon Musk, necesita una alternativa a los partidos demócratas y republicanos para que la gente realmente tenga una voz. Así que imagínense, sería posible, y esto es solo una posibilidad, de que en el futuro hubiera 3 partidos políticos: el Partido Republicano, el Partido Demócrata y el Partido América. Así veo las cosas. Así veo las cosas. Las voces políticas importantes en este país para los latinos son muy pocas. Esa es la realidad. Pocos están hablando por nosotros los latinos y pocos están hablando por otros inmigrantes. Yo recuerdo otras épocas en las que pensábamos que ciertamente estábamos bien representados. Y hubo una época en la que había una especie de competencia para ver quién reemplazaría al gran César Chávez, a la gran Dolores Huerta. Y entonces hablábamos que no necesitábamos un César Chávez, sino necesitábamos 1000 César Chávez, y no necesitamos a una Dolores Huerta, sino necesitamos a 1000 Dolores Huerta. Uno de estos grandes líderes latinos es el congresista de Illinois, Chuy García,
Pocos saben que nació en Durango, México, llegó a los Estados Unidos en 1965 y ahora él está hablando por muchos de nosotros. Yo creo que en uno de los momentos más difíciles que nos ha tocado a los latinos en los Estados Unidos. Congresista, gracias por estar aquí en el programa. Me da mucho gusto acompañarlo, Jorge. Gracias. Congresista, usted está aquí desde el 65, yo desde el 83. Nunca había visto y sentido tanto miedo entre los latinos en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Bueno, la retórica de esta administración es no ofrecer soluciones, no arreglar el sistema migratorio, sino de crear un sistema penitenciario que pretende encarcelar a los pobres por el momento, y la cuestión es, entre más poder y más control tenga el presidente Trump, ¿quién sigue? ¿Cuáles otros grupos van a ser detenidos, van a ser apresados, van a ser deportados y van a perder sus derechos? Esta es la peor amenaza que hemos visto, la comunidad inmigrante, pero el temor y el peligro existe para otros grupos a la misma vez, pero estamos viendo la retórica de este proyecto de ley que busca invertir en el sistema para penalizar, para deportar, para detener masivamente a través de prisiones privadas a la comunidad inmigrante. Insisto, con el argumento de hacer el chivo expiatorio a la comunidad inmigrante, todo basado en una narrativa falsa de que somos un peligro, de que somos criminales, de que restamos algo al país, cuando todo lo cierto es lo contrario, que somos una fuerza vital para la economía y para el país. Congresista, me ha tocado ver muchos casos. Quisiera mantenerme por ahora en el momento, en el tema de los inmigrantes detenidos. Me ha tocado ver jardineros, padres, madres de familia que no quieren ir ni a los lugares de trabajo, ni a las escuelas, ni a lugares públicos, porque temen que van a ser arrestados por agentes federales. Me ha tocado verlo en Miami, me ha tocado verlo en California. ¿Qué es lo que usted ha visto en Chicago? ¿Qué es lo que usted ha visto en Illinois? ¿Qué es lo que le dice la gente? Existe gran temor en Chicago, en la región metropolitana. Está afectando a los pequeños negocios que juegan una parte muy vital en la economía local y también regional. Existe temor de salir a la calle, existe temor de ir a la tienda, de ir a los servicios religiosos, salir a gozar de los parques, del deporte. Las familias sufren. Los niños están muy preocupados por si sus padres van a retornar de sus empleos, si van a estar en casa cuando regresen de clases en las escuelas. Es algo sin precedente y algo muy serio. Congresista, quisiera preguntarle sobre este llamado Alcatraz de los Caimanes. Desde luego que no está en su distrito, está mucho más cerca de nosotros que de ahí, pero ¿por qué esta obsesión del gobierno del presidente Trump de enjaular? Porque en realidad vi las imágenes, son jaulas para seres humanos. ¿Por qué enjaular a los inmigrantes? Entiendo que hay todo un debate migratorio, entiendo que hay diferencias políticas muy grandes, entiendo que demócratas y republicanos no se pueden poner de acuerdo en el tema migratorio, pero ¿por qué humillar hacia los inmigrantes? ¿Por qué tratarlos de esa manera, metiéndolos en jaulas? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Qué está pasando? Esta es parte de la estrategia de sembrar el temor, de llevarnos más profundamente a las sombras de la sociedad, de negarnos nuestros derechos. Se trata de insistir que niños nacidos en Estados Unidos no tienen el derecho a la ciudadanía. Se trata de detener, de arrestar y deportar a residentes permanentes, aún detener ilegalmente a ciudadanos. Se busca crear este tipo de temor. Creo yo que la meta principal es privarnos de nuestros derechos constitucionales, de nuestros derechos humanos, de nuestra dignidad, para tener una fuerza laboral que puede ser abusada, que puede ser explotada y que sigue rindiendo ganancias para quienes benefician de esta economía y de este arreglo. Pero sigo insistiendo que todo esto
va a dañar severamente la economía de los Estados Unidos, va a dañar a la sociedad y es un gran retroceso en cuanto a los derechos civiles y los avances que habíamos hecho muchos grupos en los Estados Unidos, no solo los latinos, sino que la mujer, otros grupos minoritarios, personas que son protegidos, que han sido protegidos por la ley, pero ahora todo eso está en la balanza por las decisiones hechas por la Suprema Corte y, por supuesto, todos los excesos de las órdenes ejecutivas que ha promulgado el presidente. Congresista, sé que se tiene que ir a votar para el presupuesto y precisamente quería preguntarle sobre esto y con esto terminamos. Muchos están criticando el nuevo presupuesto del gobierno del presidente Donald Trump porque dicen que es la mayor transferencia de dinero de los más pobres a los más ricos. Tengo entendido claramente que usted va a votar en contra de esto y que millones de personas podrían quedarse sin Medicaid, sin apoyo del gobierno para asuntos médicos fundamentalmente. ¿Por qué va a votar que no? ¿Y qué es lo que más le preocupa de este presupuesto del presidente Trump? Voy a votar no porque este presupuesto, esta acta, esencialmente sigue enriqueciendo a los que más tienen en la sociedad, los más ricos, a costo de los pobres, de la gente trabajadora. Se calcula ahora que 17 millones de personas pueden perder su seguro médico para el año 2034. Se van a recortar fondos para alimentación, las estampillas de comida, que es tan esencial para muchos niños, las comidas que se ofrecen en las escuelas públicas a quien las necesite también están en peligro. Esta es la transferencia más grande de dinero, de riqueza en la historia de los Estados Unidos. Beneficia a quienes no necesitan la ayuda del gobierno y castigan a quien más la necesitan. Los recortes al sistema de Medicaid, de Medicare, próximamente al Seguro Social, y la quitada de programas que ayudan a la gente que necesita para alimentarse, a los granjeros pequeños a través de todos los Estados Unidos y, por supuesto, todo el impacto negativo que va a tener sobre los presupuestos estatales de todos los estados. No importa que haya gobernadores republicanos o demócratas, les va a impactar. Creo yo que esta gran amenaza es la peor que hemos visto y otra vez es una gran traición de lo que prometió el presidente Trump, de bajar el costo de la vida para la gente trabajadora, de ayudar a las familias y, por supuesto, sigue criminalizando a los inmigrantes porque va apropiando en exceso de 160 mil millones de dólares para la detención, para la deportación, la encarcelación de inmigrantes como nunca había sucedido en la historia de este país. Congresista, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y antes de que se vaya, quiero agradecerle el reconocimiento público que usted me hizo cuando me despedí después de 38 años en la televisión. Este reconocimiento que usted me hizo en el Congreso de los Estados Unidos es el primero que he recibido de toda mi vida como inmigrante en este país y tengo el honor de saber que usted me lo entregó. Así que gracias de verdad por algo tan personal y el impacto que tuvo en mí ha sido enorme. Gracias, congresista. El reconocimiento es por todos los méritos de su reportaje como periodista y alguien que busca contar la verdad. No importa las consecuencias, eso es muy importante y gracias por seguir siendo un gran comunicador con todo el pueblo hispanoparlante en los Estados Unidos y en las Américas y el mundo a la misma vez. Congresista, muchísimas gracias. Chuy García. Buenas. Y continuamos con Así veo las cosas. En México hay todo un debate y toda una narrativa de que no es posible que haya cárteles, o carteles como algunos prefieren decirle, pero que no es posible que haya cárteles de las drogas en México y que no lo haya en los Estados Unidos. Es decir, ¿cómo pueden existir en México y no en los Estados Unidos? Alguien quien ha seguido esto durante años es Jesús Esquivel. Él es corresponsal de la revista Proceso en los Estados Unidos. Hace 10 años Jesús escribió Los narcos gringos y ahora hay una actualización
con su nuevo libro que se llama Los cárteles gringos, que usted, si vive en los Estados Unidos, puede escuchar a través de un audiolibro. Jesús me acompaña en estos momentos. Jesús, te agradezco mucho que nos acompañes en este espacio. Gracias a ti por la invitación, Jorge. Ok, empecemos con lo básico, con lo que está pasando en Sinaloa. Me levanto esta mañana y de pronto veo unas fotografías de cuerpos colgados en puentes en Sinaloa. ¿Qué está pasando en Sinaloa? Pues se ha recrudecido el conflicto entre el grupo de los Chapitos y los hijos de Ismael El Mayo Zambada García por hacerse dueños de la plaza y también por la intervención del gobierno federal, que recordarás ha movilizado a por lo menos 10,000 elementos federales del ejército a esa región para tratar de estabilizar este conflicto armado y la violencia. Es una recomposición del cártel de Sinaloa en ese estado, Jorge, sobre todo porque pues en Estados Unidos sus líderes, en el caso del Mayo, están negociando un acuerdo y dos hijos del Chapo Guzmán, Iván y Joaquín, están también negociando con la Corte Federal del Distrito Norte en Chicago, Illinois, un acuerdo y eso implica traiciones. De ahí que se pueda entender esta violencia que se ha recrudecido en los últimos días. Es mucho simplificar que se trata de los mayitos, es decir, los aliados con el Mayo Zambada, con los chapitos, los hijos o familiares del Chapo Guzmán. ¿Es demasiada la Sí, simplificación? sí, porque ya son enemigos declarados entre ambos y obviamente la reestructuración del crimen organizado ante la amenaza del cártel de Jalisco Nueva Generación requiere de un grupo que demuestre que tiene el poder de intimidación para apoderarse de las rutas del trasiego de drogas, pero sobre todo de enfrentar a las amenazas que llegan de los gobiernos federales. Y hablo del de México, que ha desplazado a elementos del ejército mexicano, e incluso desde Estados Unidos. Por eso mencionaba las negociaciones del propio Ismael El Mayo Zambada García y de dos hijos del Chapo, porque una vez que empiecen a negociar un acuerdo de cooperación, pues van a dar información sobre la manera de operar de estas dos fracciones que integran todavía al cártel de Sinaloa. ¿Y se están peleando por territorio y por negocios? ¿Por qué? A lo mejor es demasiado ingenuo. ¿Por qué no una tregua? ¿Por qué no una tregua entre ellos? ¿Por qué no un acuerdo de paz? Porque saben que va a ser muy complicado ahora con los acuerdos que se hagan en Estados Unidos, Ya. porque lo que va a buscar el Mayo es un beneficio para que no sea sentenciado a cadena perpetua o a la pena capital, como están pidiendo los fiscales, y eso le va a costar. Va a tener que declarar en contra de la fracción de su compadre, el Chapo Guzmán, y a la inversa. También los dos hijos el Mayo, del Chapo van a declarar en contra del Mayo, en contra de sus hijos que están en México, y eso es una guerra declarada. Suena muy crudo lo que voy a decir, Sí. pero la violencia de los narcotraficantes solamente queda intimidada con la violencia del gobierno federal, y eso nadie lo va a aguantar. Explícame más esto. ¿A qué te refieres? A que para poderlos eliminar tienes que utilizar la fuerza del ejército. No hay otro nivel de fuerza civil que pueda derrotar a estos grupos que están muy bien armados y que conocen los territorios y tienen en su bolsillo a muchas autoridades a nivel municipal y estatal, y eso los hace más complicados. Lo que ocurrió con el Culiacanazo es muy pequeño en comparación a lo que pudiera ocurrir en un enfrentamiento militar contra estos narcos. ¿Cuál es el cartel en estos momentos que tiene el mayor poder en México? ¿Es el cartel Jalisco Nueva Generación? ¿Y se está Es el, peleando ello con los chapitos y los mayitos? Sí, el cártel de Jalisco de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, es el que tiene en este momento mayor control porque justamente están fraccionados los otros, están peleándose entre ellos y a el Mencho le conviene esta guerra interna del cártel de Sinaloa porque él es el que gana. Y además se sabe que cualquiera que resulte vencedor, digamos, de este conflicto, se tendría que enfrentar al cártel de Jalisco, que los va a encontrar muy diezmados. Por eso es que el gobierno mexicano y el de Estados Unidos, últimamente, si lo has visto, han estado actuando con sanciones y con designaciones en contra del cártel de Jalisco, porque nadie quisiera que este conflicto entre narcos
afectar a más estados y más ciudades. De por sí están peleados todos, sobre todo por el trasiego de drogas sintéticas manufacturadas con fentanilo. Deja demasiado dinero, Jorge, y el Ahora, dinero es lo que quieren los la, criminales. la narrativa del gobierno federal en México es de que no hay territorios dentro de México controlados por los carteles, pero tú dices que, Sí hay, o sea, o es sea, el gobierno territorios federal controlados jamás. por los narcos y no por el gobierno. Así es, hay municipios que están totalmente bajo el mando de grupos del crimen organizado. Nunca vas a ver a un gobierno, y menos al mexicano, decir, sí, estamos superados. El gobierno federal ha dicho que hay rutas, sobre todo en la sierra, que son controladas por el crimen organizado. Y lo que está haciendo el gobierno mexicano es querer acabar con esa realidad. No sé si recuerdes cuando a Felipe Calderón le daba disentería cada vez que Janet Napolitano, la exsecretaria de Seguridad Interior, decía que México era un estado fallido. Se referían a territorios. No utilizan esa palabra ya en Estados Unidos, Ujú. pero es evidentemente claro que hay territorios dominados por grupos criminales. Lo estamos viendo en Culiacán. Déjame preguntarte, la política de abrazos, no balazos, identificó a López Obrador. Claudia Sheinbaum está a punto de cumplir un año de haber sido elegida. ¿Esa política de abrazos, no balazos, ha quedado ya a un lado? Sí, ya la dejó a un lado. Totalmente. Paulatinamente la ha dejado con las acciones que ha tomado el gobierno federal, los enfrentamientos que se han llevado a cabo, el intercambio de información con Estados Unidos, la entrega de narcotraficantes a través de extradición y expulsando a unos, dejó de lado a una política que obviamente no funcionó, que propició incluso que en algunos puntos del país aumentara la violencia porque demasiados narcotraficantes o criminales, tal vez no los grandes capos, pensaron que esa política de abrazos no balazos significaba dejarlos hacer lo que quisieran en los territorios mexicanos. Y recientemente, aunque no tienen demasiada relevancia en los medios de comunicación, Mm. ha habido estados en los cuales se están llevando a cabo detenciones en municipios que ni siquiera eran conocidos. ¿Y eso por qué? Pues porque ahí la política de los abrazos, no balazos de López Obrador no tuvo más que un efecto negativo. ¿Cómo le Y llamarías sí, a la nueva política de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo la identificamos? de enfrentamiento con los Política de cárteles, pero enfrentamiento directo con los carteles. sí, pero utilizando mayores recursos de inteligencia, de Ok. investigación. Y ha dado resultados, por lo menos en la mañanera, y las declaraciones oficiales indican que el número de homicidios sigue bajando. ¿Eso es correcto? O sea, Sigue tus números bajando, pero coinciden. coinciden los números, obviamente también lo que ha disminuido, no como quisiéramos en México, Mm. ir esto ya se está acabando, es que los secuestros y las extorsiones también están bajando, es ahí donde están operando en los municipios. Aun cuando hay estados muy complicados, lo que más le preocupa a la sociedad es la seguridad. Claro. Y en eso sí está respondiendo. No se puede avanzar en un año, Jorge, es mi punto de vista, después de todo lo que ocurrió, la guerra militarizada contra el narcotráfico durante el sexenio de Calderón y luego el de Peña Nieto, y luego dejar todo a la deriva con abrazos no balazos, resolverlo en un año. Pero ahí está Omar García Harfuch, una semana y otra no, dando a conocer reportes, y no porque le debamos creer al gobierno, sino por las detenciones que se han hecho. Y eso ya es un indicativo de que, primero, abrazos no balazos no funcionó, y segundo, de que este gobierno tiene otra estrategia. Vamos a ver si resulta o no, Pero las Jorge, porque desapariciones, Jesús, entiendo lo que dices, entiendo que los números oficiales quizás coinciden con la realidad en que han ido bajando los homicidios, pero, pero no está aumentando, o por lo menos los números de desapariciones no siguen increíblemente altos. siguen increíblemente altos, pero no siguen desapareciendo gente al mismo nivel que ocurría hace un año, hace dos, hace tres. O sea que sí ves una mejoría, sí ves un Sí, cambio. obviamente la pirámide de número de desapariciones no se va a bajar porque hay mucha gente que no la van a encontrar. Mm. Que sabemos, lamentablemente no los van a encontrar vivos. Es como hablar del caso de los 43 de Ayotzinapa. Vivos, se los llevaron vivos, los creemos. Es una
Es un lema nada más de esperanza, pero sabemos que están muertos. Ahora, es complicado y por eso te decía lo de un año, pero sí, las desapariciones siguen, pero ya no a los niveles en los que estaban. Muy bien, déjame saltar a este tema antes de dejarte ir. De nuevo, ¿se puede pensar que hay cárteles de las drogas en México y no cárteles de las drogas en los Estados Unidos? Y si es así, ¿por qué conocemos los nombres y las denominaciones y los líderes en México y no conocemos a los que gobiernan en los Estados Unidos? ¿Dónde están esos grupos delictivos en Estados Unidos? ¿Quiénes son? Mira, son clubes de motociclistas y pandilleros. Aquí hubo un cambio de estrategia que el gobierno de Estados Unidos no lo dio a conocer. Crearon una iniciativa, se llamaba Iniciativa contra los Carteles Domésticos, en el Departamento de Justicia. El Congreso le dio presupuesto al Congreso Federal y se asignaron a cientos de agentes para combatir a estos cárteles domésticos, que son los cárteles gringos, identificados con nombres, los clubes de motociclistas que te puedas imaginar, las pandillas que te puedas imaginar, en la mayoría de los 50 estados de la Unión Americana. ¿Y ligados a los de México también, Jesús, o no? No, No, no o en sea, el sentido independientes. de ser, sí, esa es la gran diferencia. La propia iniciativa, yo hablé con John Callery para este libro, él era el encargado de esta iniciativa, el agente de la DEA. Ujú. Y ellos llevaban operaciones, identificaban a los líderes y los iban deteniendo. Operan así. Ya no tienen que tener un lazo o fidelidad con ningún cártel. Son capitalistas al fin de cuentas. Al mejor postor le compran las drogas. Los cárteles mexicanos siguen siendo los principales proveedores. ¿Qué les dan? ¿Qué Esconden les la venden droga. sobre todo, Jesús? ¿Cuál es el principal producto? ¿Fentanilo? Ahorita es cocaína y drogas sintéticas elaboradas con fentanilo. Porque decir fentanilo es muy grave. Son opioides elaborados con fentanilo. Se los ponen en la frontera y ya no dependen de los mexicanos para el transporte y distribución. Son los mismos criminales estadounidenses quienes llevan a cabo todo. ¿Por qué? Porque les genera más dinero. Pero son muchos y hay de todas nacionalidades, bueno, de origen. O sea, muchos grupos, no tan grandes como el cartel de Sinaloa No, o los Chapitos. No, aquí sí no operan territorios como en México. Es el capitalismo Operan puro. calles, operan colonias, podemos decirlo, de las grandes ciudades, en Chicago, en Nueva York, en Baltimore, en Los Ángeles, en las que te puedas imaginar, sobre todo en Los Ángeles, las pandillas y los clubes de motociclistas. El tema aquí, que me parece lo más grave, es que lo sabía el Departamento de Justicia. Yo en una ocasión al ex procurador general de Estados Unidos se lo pregunté en el Departamento de Estado y lo aceptó, lo dijo públicamente. Pero como nadie le daba difusión, no lo reconocieron los medios. ¿Qué ocurrió? Pues que lo mantenían de manera secreta. No querían que se supiera que ya el gobierno federal de Estados Unidos reconoce que tiene cárteles, porque con qué autoridad moral podría reclamar a otros. Y violencia y asesinatos hay aquí, no al estilo México, como mencionabas al inicio, colgados, decapitados, pero hay asesinatos. Desde que saqué el libro, Los narcos gringos, empecé a recolectar información con nombres y apellidos de los detenidos en las cortes. No hay alguien que te pueda dar un promedio de estadounidenses que son procesados todos los días por narcotráfico, pero son miles. Imagínate publicar nombre por nombre. Y en este libro escogí los más recientes. Sí. Para que quedara claro, y ahí van con nombre y apellido y fotografía. ¿Y cómo pagan los narcos en Estados Unidos? ¿Cómo le pagan esa mercancía a los narcos mexicanos? ¿Cómo llega el dinero a México? ¿O a dónde llega? Hay muchas maneras. Primero, la gran mayoría la utilizan a través de las remesas lavando el dinero. Porque los bancos de Estados Unidos... Perdón, remesas de Estados Unidos a México. Sí. O a Colombia, porque también se puede triangular el dinero. Recuerda que en Estados Unidos tú puedes transferir hasta $10,000 sin que te pregunten el origen del dinero. Es legal. Nadie tiene derecho a preguntarte de dónde lo sacaste si depositas $9,999 con 99 centavos. Entonces son remesas que se van yendo una por individuo por individuo.
Sí, las remesas aparte, pero en las remesas está el dinero sucio. Lo que hacen los narcotraficantes estadounidenses es reclutar a gente. Si a mí Ujú. me dicen, deposítame $5,000, te doy $300, no me cuesta más que 20 minutos. Y me dicen, ahora te doy otros 5,000, ve a otra institución y hazme otro depósito. En un día puedes hacer hasta 30 transferencias a una sola persona en distintas instituciones financieras. Y así se lava dinero Y entonces las en Estados remesas en Unidos. México están infladas por el dinero de las drogas, es decir, no somos solo los mexicanos enviando dinero, sino también narcotraficantes enviando dinero Así de es. Estados Unidos a México. Ya. Y lo saben las autoridades, ¿eh? Lo saben. Yo en este libro he citado a misma gente del Departamento del Tesoro reconociendo, pero tú ves en algún momento, si escondieron la iniciativa contra los cárteles domésticos, tú ves al Departamento del Tesoro que diga, nuestros bancos lavan directa o indirectamente dinero del narcotráfico. No. Jesús, no te quiero robar mucho más tiempo. Has sido muy generoso con tu tiempo. Déjame terminar con esto. Tú a nivel personal, yo no recuerdo que ningún otro reportero, hay algunos por supuesto, eh, que lleve tanto tiempo con este tema. ¿Tú te sientes reivindicado? Que lo que tú dijiste hace 10 años con los narcos gringos, de que había carteles de las drogas en los Estados Unidos, de que tenías razón, de que dijiste la verdad, de que era cierto. Pues mira, no es que me sienta reivindicado, pero creo que el mismo trabajo te da credibilidad, Jorge. Cuando empecé a trabajar en este tema específicamente del narcotráfico en Estados Unidos, mucha gente pensó que era ficción sin leer el libro, ¿eh? Ujú. Porque ahí vienen las declaraciones y vienen los nombres y apellidos de quienes hablaron conmigo. E incluso en la editorial están disponibles las grabaciones si alguien lo duda. Y el tiempo te da la razón. Eh, Cuando yo dije que Genaro García Luna en 2009 Ujú. estaba metido con el cártel de Sinaloa, el gobierno se me fue encima, los medios mexicanos me trataron de mentiroso. 10 años después, ¿qué ocurrió? Lo detienen y ahora es un narcotraficante sentenciado. Tenía razón. ¿Qué dije yo o lo que publiqué de el general Salvador Cienfuegos Cepeda, que lo estaban investigando? Lo mismo ocurrió. El tiempo, cuando haces bien las investigaciones y tienes los documentos, tienes las declaraciones, te da la razón. Y no es una reivindicación mía. Ujú. Espero que la información, de eso se trata, ayude a la sociedad a entender la problemática que vivimos y a exigirle a los gobiernos rendición de cuentas. Te- Entiendo que en Estados Unidos nadie va a leer mi libro de los cárteles gringos, pero por lo menos en México nos vamos a quitar ese estigma de pensar que somos los malos únicamente en este negocio. y tú vas con nombres y apellidos muchas veces, Jesús. ¿No te da miedo? De eso no me gusta hablar, mi querido Ok, Jorge, me lo has listo. preguntado en muchas Yo sé, ocasiones y y no. te respeto tu respuesta porque sé por dónde viene y te prometo no meterme más. Jesús Esquivel, gracias por estar aquí, te lo agradezco tanto. Un abrazo, Jorge. Gracias a ti. Déjenme contarles algo, esto es de los dos lados, va de aquí para allá y de allá para acá. Y de lo que se trata es que nosotros los estamos acompañando, estamos tratando de presentarles las noticias más importantes, como las noticias tanto en los Estados Unidos como en el mundo, cómo te afectan directamente a ti. Si tú eres un latino o eres un migrante en este país, hay información precisa que tienes que saber para seguir viviendo, para ayudar a tu familia, para que las cosas sigan más o menos bien. Yo llevo más de 40 años en este país, nunca había visto tanto miedo y tanta preocupación y tanta tensión. Entonces, cuando estamos así, creo que la idea es podernos acompañar. La forma en que tú me puedes acompañar es si te suscribes a nuestro canal de YouTube, que está creciendo por montones, pero necesitamos que crezca mucho más. Y me puedes encontrar en YouTube, te puedes suscribir en Jorge Ramos guión, así veo las cosas. Parezco como de esos comerciales viejos de radio, pero puedes entrar en YouTube y suscríbete en Jorge Ramos guión, así veo las cosas. Muy bien, los estoy oyendo, los estamos oyendo, estoy recibiendo sus correos, sus comentarios, sus preguntas, algunas duras y las tengo que reconocer, otras de muchísimo apoyo. Y tengo tres comentarios que quiero leer aquí para ustedes. Carmen Richmond 1831 dice, definitivamente es preocupante la situación que estamos viviendo, no es justo. Soy maestra y el miedo de estos niños no se vale. Aconsejar, no tener miedo, no es fácil. Y ciertamente, como
lo entiendo perfectamente cuando me toca hablar con niños o en la casa. ¿Cómo les digo a alguien no tener miedo cuando el niño sabe que si su padre se va a trabajar o si su madre se va a trabajar, de pronto que pueda ser deportada? O sea, ¿cómo decirle a ese niño, no tengas miedo, no te preocupes, cuando la realidad es totalmente distinta? Así que ayer Ángel Leal decía una cosa muy interesante, estaba conversando con él, no sé si vieron el programa, estaba en YouTube. Él decía, en contra del miedo, más información. Y creo que eso es lo que necesitamos y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en el programa. Nubia Reimos 3161 dice lo siguiente: apreciado señor Ramos, no sabe cuánto aprecio que haya regresado a su excelente periodismo. Quiero llorar de frustración e impotencia ante tanta crueldad y maldad. Gracias infinitas por su agudeza de análisis y deseos de ayudar a la comunidad latina. Pregunta, ¿qué se hace cuando no tienes a nadie, ni familia, ni amigos, a nadie a quien contactar? Soy ciudadana americana hace 23 años, pero no se sabe a dónde llegará esto. Realmente no sabemos a dónde va a llegar esto. Los objetivos del gobierno del presidente Trump son deportar a 3,000 inmigrantes por día y tener la campaña de deportación más grande en la historia. Eso es lo que él prometió y hasta el momento eso es lo que él está tratando de cumplir. Cuando no se tiene a nadie, hay que tener a alguien. Hay que tener a alguien que nos pueda ayudar. Hay que tener a alguien a quien podamos llamar en caso de una emergencia. Puede ser un amigo, puede ser un familiar. Nuestros abogados aquí nos decían, búsquese un abogado o búsquese una organización no lucrativa, pero todos necesitamos un teléfono a donde podamos llamar, porque si nos detienen, tenemos una sola llamada. Y la pregunta que nos tenemos que contestar en casa, ¿a quién vas a llamar primero en caso de que tengas un solo minuto? Y esa es una pregunta para todos nosotros. ¿A quién llamas si te dan un minuto para hacer una llamada? Y por supuesto memorizárselo. Y termino con esto, RDSS 1838. Esto me da mucha risa. Es un orgullo tener a nuestro Anderson Cooper latino. Les voy a decir que me da mucha risa porque cada vez que Anderson Cooper y yo no somos cuatachos, no es que seamos grandes amigos, nos conocemos, nos hemos cruzado un montón de veces y nos da muchísima risa porque cada vez que ponemos una fotografía de los dos juntos, la gente que cree que somos hermanos. Tengo una foto con él que me acabo de tomar hace poco. Fui a CNN, me invitaron a un programa y ahí estaba Anderson Cooper. Yo tengo 67, Anderson tiene 57 y antes de tomarnos la foto, ni siquiera nos podemos decir algo. Nos morimos de la risa porque sabemos que una vez que pongamos esa foto va a salir por todos lados y se van a inventar 1000 historias, 1000 cuentos de verdad que Anderson es, yo creo que uno de los mejores periodistas que existe. Pero lo curioso es que ni siquiera podemos conversar de nada político ni nada, sino nos tomamos el selfie y sabemos que se va a convertir en viral. Listo, aquí están todo. Vuelvo a repetir mi anuncio de radio. Acompáñenos, de verdad, acompáñenos. Y la forma de acompañarnos es no nada más que te vas a YouTube, sino que te tienes que suscribir. No te va a costar nada, hombre. Pero te suscribes y entonces al suscribirte nos puedes ver, te enviamos información de lo que está ocurriendo, te notificamos cada vez que hagamos cosas en vivo. Así que me encuentras en YouTube, en Jorge Ramos _ Así veo las cosas. Gracias por estar con nosotros, de verdad. Gracias por la confianza. Hasta el próximo. Así veo las cosas.